En este vídeo vamos a tratar un tema controvertido: los conflictos entre supremacistas blancos y negros. Vamos a ver algunas de las luchas y a contextualizar lo que impulsó algunos de estos enfrentamientos y el impacto que han tenido estos conflictos. Para un mañana mejor, tenemos que conocer nuestro pasado y esperar no volver a repetirlo. Así pues, les presento las luchas entre supremacistas blancos y negros. Verano Rojo de 1919. El Verano Rojo, de mediados de 1919, fue un periodo oscuro de la historia estadounidense. En ese verano se produjo una oleada de terrorismo supremacista blanco y disturbios raciales en más de 3 docenas de ciudades de Estados Unidos, así como en un condado rural de Arkansas. En muchos casos, estos ataques implicaron violencia contra afroamericanos por parte de autores blancos. Sin embargo, en algunos casos, los afroamericanos contraatacaron, sobre todo durante los disturbios raciales de Chicago y Washington, D.C., que se saldaron con 38 y 15 muertos, además de numerosos heridos y cuantiosos daños materiales en Chicago. Sin embargo, la pérdida de vidas más devastadora se produjo en la zona rural de Elaine, Arkansas, donde se calcula que perdieron la vida entre 100 y 240 personas de raza negra y 5 de raza blanca. Este suceso se denominará posteriormente la masacre de Elaine. Estos disturbios contra los negros fueron alimentados por una serie de tensiones sociales posteriores a la Primera Guerra Mundial. Estas tensiones estaban a menudo relacionadas con la desmovilización de los miembros blancos y negros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial, una recesión económica y una mayor competencia en los mercados laboral y de la vivienda entre los estadounidenses de origen europeo y los afroamericanos. También se produjeron disturbios laborales durante este periodo, en el que algunos industriales utilizaron a trabajadores negros como rompehuelgas, lo que avivó aún más el resentimiento de los trabajadores blancos. Los medios de comunicación documentaron ampliamente los disturbios y asesinatos, impulsados por el temor a las influencias socialistas y comunistas en el movimiento por los derechos civiles de los negros tras la Revolución Bolchevique de 1917 en Rusia. También preocupaban los atentados con bombas perpetrados por anarquistas extranjeros contra viviendas y negocios de personalidades y dirigentes gubernamentales. Un acontecimiento muy notable del Verano Rojo fue la masacre de Elaine. El incidente destacó por producirse en un entorno rural y no en un centro urbano. Tuvo su origen en la resistencia de la minoría blanca contra los esfuerzos de organización laboral de los aparceros negros y el temor al socialismo. El conflicto comenzó con el tiroteo mortal de un hombre blanco durante un enfrentamiento. Los plantadores formaron una milicia para detener a los aparceros negros, lo que desencadenó la violencia colectiva durante 2 días. Durante los disturbios, se calcula que entre 100 y 237 negros perdieron la vida, junto con 5 blancos. El gobernador Charles Hillman Brock nombró un comité de 7 para investigar, que tachó erróneamente a la Sharecroppers Union de empresa socialista. Este informe generó titulares sensacionales. La Oficina de Investigación del Departamento de Justicia no encontró pruebas de conspiración entre los aparceros. 79 personas de raza negra fueron juzgadas, todas ellas condenadas por jurados compuestos exclusivamente por blancos, y 12 fueron condenadas a muerte. Las apelaciones llegaron al Tribunal Supremo de EU, que citó la falta de garantías procesales y sentó un precedente para una mayor supervisión federal de los derechos de los acusados en los casos penales estatales. Mientras tanto, el 13 de noviembre, la violencia racial también estalló en Wilmington, Delaware, agravando aún más el turbulento clima racial de la época. En septiembre de 1919, la Hermandad de Sangre Africana surgió en las ciudades del norte como respuesta a la violencia y las tensiones raciales del Verano Rojo. Esta organización pretendía actuar como un movimiento de resistencia armada. Mientras tanto, las protestas y llamamientos al gobierno federal persistieron durante semanas. El 25 de noviembre, una carta de la Liga Nacional por la Igualdad de Derechos instó al presidente Wilson a aplicar a la minoría racial de Estados Unidos los mismos principios de defensa internacional de los derechos humanos que había aplicado a las minorías de Polonia y Austria, diciendo: «Le rogamos que haga que su país emprenda para su minoría racial lo que obligó a Polonia y Austria a emprender para sus minorías raciales». Disturbios de Watts, 1965. A continuación, nos dirigimos a otro despiadado motín. Los disturbios de Watts, a menudo denominados rebelión o levantamiento, se produjeron entre el 11 y el 16 de agosto de 1965 en Los Ángeles. A principios del siglo XX, Los Ángeles tenía pactos raciales restrictivos, que eran como clubes exclusivos de solo miembros para los barrios, que mantenían fuera a minorías específicas. A pesar de los cambios legales de 1948 y de la Ley de Derechos Civiles de 1964, estos pactos persistieron en Los Ángeles. Durante la Gran Migración de 1915-1940, los afroamericanos estaban en movimiento, pero Los Ángeles no era un destino popular. Acudieron en masa a ciudades del noreste y el medio oeste, como Detroit, Chicago y Nueva York, en busca de trabajo, educación y para escapar de la segregación racial y la intolerancia del sur. Los Ángeles no se enteró. En la década de 1940, la segunda gran migración atrajo a trabajadores y familias negros a la costa oeste, impulsados por los puestos de trabajo en la industria de defensa durante la Segunda Guerra Mundial. La Orden Ejecutiva 8682 del presidente Franklin D. Roosevelt abrió las puertas a las minorías en los trabajos de defensa. La población negra de Los Ángeles pasó de 63.700 habitantes en 1940 a 350.000 en 1965, lo que suponía el 14% de la ciudad. Mientras tanto, Los Ángeles seguía atascada con esos anticuados pactos raciales restrictivos. En la década de 1940, un asombroso 95% de las viviendas de Los Ángeles estaban vedadas a las minorías, incluso a quienes habían servido en la Segunda Guerra Mundial o trabajaban en industrias de defensa.
Estas personas fueron canalizadas hacia el este y el sur de Los Ángeles, incluido Watts. La Segunda Guerra Mundial tuvo un giro inesperado. El gobierno envió a los japoneses americanos a campos de internamiento, dejando sus espacios vacíos. Cuando se marcharon, los residentes negros se trasladaron, creando una escasez de viviendas en el sur de Los Ángeles. Tras la Segunda Guerra Mundial, los suburbios crecieron como margaritas, pero para mantener la paz, mantuvieron fuera a los residentes negros. Las familias blancas huyeron a estos nuevos barrios, y una táctica conocida como blockbusting desplazó a los afroamericanos por toda la ciudad. En 1964, la Proposición 14 anuló la Ley de Vivienda Justa de Rumford, profundizando la segregación residencial. Y luego estaba la policía de Los Ángeles del jefe Parker, una fuerza de primera categoría pero famosa por su brutalidad policial. Así que, cuando llegó el 11 de agosto de 1965, el escenario estaba preparado para una explosión. Esa noche, Marquette Fry, un joven afroamericano, conducía el Buick de su madre bajo los efectos del alcohol. El agente novato Lee Minicus lo detuvo por conducción temeraria. El hermano de Marquette, Ronald, corrió a casa para llevar a su madre, Rena Price, al lugar de los hechos. Rena no estaba allí para celebrar las habilidades al volante de su hijo. Estaba allí para echarle la bronca por haber bebido y conducido. Pero el sermón maternal tomó un oscuro cariz. Rena recibió un empujón, se produjo una refriega, un agente sacó una escopeta y estalló el caos. Hubo denuncias de brutalidad policial y de que la policía había empujado a una mujer embarazada. Las calles de Los Ángeles se convirtieron en una zona de guerra, con un área de 46 millas cuadradas convertida en campo de batalla. Los disturbios fueron en aumento, y el 12 de agosto se convocó una reunión de la comunidad para calmar los ánimos. Sin embargo, fracasó. Ese mismo día, el jefe Parker llamó a la Guardia Nacional del Ejército de California, calificando los disturbios de insurgencia. El gobernador Pat Brown los calificó de guerrillas luchando con gángsters. La situación se intensificó, y el 13 de agosto se produjo la primera muerte relacionada con los disturbios durante un tiroteo. Para el 16 de agosto, 16.000 agentes de la ley patrullaban las calles. La policía de Los Ángeles adoptó una política de detenciones masivas. Se establecieron bloqueos, se impuso el toque de queda y se colocaron carteles amenazando con la fuerza letal. Era una zona de batalla. Los alborotadores destrozaron aceras, vehículos y se enzarzaron en peleas físicas con la policía. Los incendios provocados y los saqueos se cebaron con las tiendas locales de propietarios blancos que se habían ganado el resentimiento debido a los bajos salarios y los altos precios. Al final, casi 3.500 personas fueron detenidas, la mayoría por violar el toque de queda. Los disturbios contaron con entre 31.000 y 35.000 participantes, causaron 34 muertos, 1.032 heridos y más de $40 millones en daños materiales. A raíz de la petición del jefe Parker de apoyo de la Guardia Nacional, se inició la planificación para el despliegue de 500 efectivos de la Guardia Nacional. Los disturbios de Watts no fueron solo un caos aleatorio, sino un punto de ebullición de las tensiones raciales, la discriminación y la desigualdad social. Algunos los consideran una rebelión contra un sistema opresivo, un punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles. Puso al descubierto problemas profundamente arraigados que exigían un cambio. Los acontecimientos de aquellos 6 días fueron un capítulo vívido de la lucha por la justicia y la igualdad en Estados Unidos. Disturbios de Newark, 1967. Con los disturbios de Newark nos trasladamos al año 1967. Nuestro destino, Newark, Nueva Jersey. Puede que Newark no sea el primer lugar que le venga a la mente cuando piense en grandes acontecimientos históricos, pero créame, este es de los buenos. Sería el lugar de los trágicos disturbios de Newark en 1967. Aquí empezaron. Aquí es donde se encendió la mecha, en la polvorienta esquina de un viejo barrio de casas modestas y nuevos departamentos de bajo precio. Comenzó con la detención por parte de agentes blancos de la Patrulla de Carreteras de California de 2 jóvenes negros, uno acusado de conducir ebrio, el otro su hermano, su pasajero. En la tensa noche del 12 de julio de 1967, 2 policías blancos de Newark, John DeSimone y Vito Pontrelli, detuvieron a un taxista negro, John William Smith, desencadenando una serie de acontecimientos que sumirían a Newark, Nueva Jersey, en una crisis. ¿El motivo? Smith se había atrevido a esquivar el coche patrulla aparcado en doble fila. Los agentes alegaron que Smith tenía el carné retirado y que había sufrido 8 accidentes de tráfico recientes, pero que aún así necesitaba conducir para llegar a fin de mes. El enfrentamiento fue a más, y Smith fue golpeado y acusado de agredir a los agentes. La noticia de su brutalidad se difundió rápidamente, lo que provocó que se congregara una multitud en el exterior de la comisaría, alrededor de 700 personas. En ese mismo momento, la multitud se desató. Los congregados lanzaron piedras contra la comisaría, mientras la policía salía corriendo con material antidisturbios. Sin embargo, algunas personas afirman que insistieron en que la policía inició el enfrentamiento. En medio de este caos, varias organizaciones empezaron a investigar las lesiones de Smith. Al ver la gravedad de su estado, presionaron con éxito para que lo trasladaran al hospital Beth Israel. Empezaron a producirse saqueos e incendios, especialmente en tiendas de licores. Durante esta agitación, el alcalde Adonizio se reunió con representantes de la comunidad, que le plantearon 3 exigencias cruciales: suspender a los agentes implicados, iniciar una investigación sobre el incidente y ascender a capitán al teniente Eddie Williams, el agente negro de mayor rango. El alcalde, sin embargo, vaciló y pidió 48 horas para estudiar las peticiones, mientras en el horizonte se vislumbraban nuevas protestas y concentraciones. Las calles de Newark ardieron en sentido figurado y literal. Estos disturbios dejaron al menos 26 muertos y cientos de heridos graves. Y no nos olvidemos de los daños materiales, escaparates destrozados, incendios provocados. Lo que fuera, era un desastre.
Gran parte de los edificios de la ciudad quedaron dañados o destruidos. Es seguro decir que los contratistas locales estaban recibiendo su parte justa de trabajo, pero no de la manera que esperaban. Entonces las cosas empiezan a calentarse. La Guardia Nacional, con todos sus tanques y equipo militar, fue llamada para hacerse cargo de la ciudad. Sí, me has oído bien. Tanques rodando por las calles de Newark. No era una escena de una película. Era la vida real. Y conmocionó a la nación cuando lo vieron en los medios de comunicación. ¿Tanques en las calles americanas? Bueno, eso no es algo que se vea todos los días. Pero la historia no acaba ahí. Después de que se asentara el polvo, Newark se enfrentó a otro tipo de crisis. Muchos de sus residentes de clase media y acomodada, junto con una gran parte de la población blanca de clase trabajadora, dijeron «¡Nos vemos!» y abandonaron el barco. Este éxodo masivo provocó una ola de desinversión y deterioro urbano que perseguiría a la ciudad durante décadas. Se dispararon los índices de delincuencia, la actividad de las bandas y mucho más. Newark vivió tiempos difíciles, por no decir otra cosa. Los disturbios de Newark no fueron solo un asunto local, eran parte de una tendencia nacional. 1967 fue un año de tensiones raciales en Estados Unidos. Los disturbios de Newark fueron solo uno de los más de 150 disturbios raciales que estallaron durante lo que ahora se conoce como el largo y caluroso verano de 1967. Es como si todo el país tuviera fiebre, y la única receta fuera más disturbios. Disturbios en Detroit, 1967. A continuación, nos encontramos en una abrasadora mañana de verano, el 23 de julio de 1967, en la vibrante ciudad de Detroit, Michigan. No era un día cualquiera. La ciudad de Detroit se convirtió en el escenario de un dramático enfrentamiento entre sus residentes negros y el Departamento de Policía de Detroit. Conocido por múltiples nombres, pero a menudo referido como el motín de la calle 12. Para entender este estallido histórico, primero debemos analizar el contexto. La Gran Migración fue una época en la que los afroamericanos acudieron en masa a Detroit en busca de nuevas oportunidades, trayendo consigo un vibrante tapiz cultural que enriquecería la identidad de la ciudad. Sin embargo, no todo fueron rosas y sol. Con esta afluencia de gente llegó la crisis de la vivienda. La población de la ciudad crecía a velocidad de vértigo, y la vivienda era tan escasa como un unicornio en el centro de Detroit. Pero aún había más. La ciudad introdujo un pequeño y encantador sistema llamado redlining, diseñado para hacer casi imposible que los habitantes negros de Detroit tuvieran una casa en propiedad en la mayor parte de la ciudad. Era como un cruel juego de mantener a los residentes negros en barrios de menor calidad. La segregación no solo se refería al lugar donde vivía la gente, también tuvo un oscuro impacto en la vigilancia policial. Los barrios afroamericanos se enfrentaban a una policía más dura y, admitámoslo, más intrusiva, lo que no hizo sino ahondar las frustraciones de los negros de Detroit en el periodo previo a los disturbios. Pero la tormenta no se detuvo en la vivienda y la policía. Las escuelas públicas de Detroit sufrían una crisis financiera. La población disminuía, pero el número de alumnos aumentaba. Entre 1962 y 1966, la matrícula pasó de 283.811 a 294.653 alumnos. Pero aquí está el truco. La base impositiva de la ciudad también disminuía, lo que dejaba menos dinero para la educación. Es como intentar organizar un banquete con la despensa vacía. Mientras el sol proyectaba un inquietante resplandor sobre la ciudad del motor, el verano de 1967 estaba a punto de dar un oscuro giro. En la madrugada del domingo 23 de julio, los agentes de policía de Detroit decidieron hacer una redada en un club de copas de fin de semana sin licencia, también conocido como Blind Pig, situado encima de la imprenta Economy Printing Company. No tenían ni idea de que esta operación aparentemente rutinaria iba a incendiar la ciudad. Esperaban unos cuantos juerguistas, pero se encontraron con la friolera de 82 personas dentro, celebrando el regreso de 2 soldados locales de la guerra de Vietnam. La policía tomó la fatídica decisión de detener a todos los presentes. Pero mientras preparaban el transporte, una multitud de curiosos empezó a reunirse fuera, tras haber presenciado la redada. La tensión era palpable. En medio de esta tormenta, un hombre llamado William Walter Scott III, un portero, asumió la responsabilidad de incitar a la multitud. Incluso lanzó una botella a un agente de policía. Esta fue la chispa que encendió el polvorín. La policía de Detroit se marchó, pero la multitud estaba lejos de apaciguarse. Empezaron a saquear una tienda de ropa cercana y pronto estalló el caos en todo el barrio. Las autoridades intentaron recuperar el control, pero se vieron superadas en número y en número. Se alertó a la Policía Estatal de Michigan, al Departamento del Sheriff del Condado de Wayne y a la Guardia Nacional del Ejército de Michigan, pero se tardó mucho tiempo en reunir suficientes efectivos debido a que los incidentes se produjeron de madrugada. Como consecuencia, la policía no efectuó su primera detención hasta las 7 de la mañana, 3 horas después del asalto. Pero la agitación no terminó ahí. Cada día que pasaba, la violencia se intensificaba. Se produjeron 483 incendios, 231 incidentes por hora y 1.800 detenciones. Era una zona de guerra. A medida que la ciudad se sumía en el caos, las cuestiones políticas partidistas complicaban las cosas. El gobernador George Romney y el presidente Lyndon B. Johnson discreparon inicialmente sobre el envío de tropas federales. Mientras tanto, el alcalde Jerome Cavanagh se resistía a pedir ayuda al gobernador Romney, un adversario político. Reinó el caos, lo que llevó al presidente Johnson a autorizar el envío de tropas federales, convirtiendo a Detroit en la única ciudad estadounidense ocupada 3 veces por tropas federales. La Guardia Nacional del Ejército de Michigan. Disturbios de Brixton.
Londres, Reino Unido, 1981 y 1985. Los disturbios de Brixton de 1981, también conocidos como el levantamiento de Brixton, se refieren a una serie de enfrentamientos que tuvieron lugar en Brixton, Londres, del 10 al 12 de abril de 1981. Este inquietante suceso tuvo su origen en una discriminación racial profundamente arraigada contra la comunidad negra por parte de la policía metropolitana, predominantemente blanca. Un factor importante que alimentó esta explosión de ira fue el creciente uso de procedimientos de parada y cacheo por parte de la policía de la zona. Estos métodos hicieron que los residentes se sintieran señalados y tratados injustamente, lo que aumentó el creciente descontento. La tensión había ido aumentando con el tiempo, pero el punto de inflexión fue la trágica pérdida de 13 adolescentes y jóvenes negros en un sospechoso incendio de una casa en New Cross, ocurrido en enero. La sensación de injusticia y los agravios sin resolver crearon un ambiente volátil. El 10 de abril, un agente de policía se encontró con Michael Bailey, un joven negro, sangrando por una herida de arma blanca de 10 centímetros. Los intentos de prestar asistencia médica fueron percibidos como inadecuados por la creciente multitud. Cuando llegó un coche de policía para acelerar el traslado de Bailey al hospital, la situación se agravó. Se extendieron rumores de que la policía era responsable de su estado, lo que incitó a más de 200 jóvenes, en su mayoría afrocaribeños, a enfrentarse a la policía. La tensión fue en aumento a medida que avanzaba el día. Se saquearon tiendas y se incendió un furgón policial, lo que puso de manifiesto la intensidad de los disturbios. La policía, mal equipada y sin una estrategia clara, se enfrentó a los alborotadores, armados con ladrillos, botellas y cócteles Molotov. Los esfuerzos por mediar entre la policía y los alborotadores fracasaron, lo que provocó una destrucción generalizada. El día más intenso de los disturbios, conocido como Sábado Sangriento, fue el 11 de abril. Ese día se registraron niveles de violencia y daños escandalosos. Un total de 279 policías y 45 civiles resultaron heridos. No se trataba de los típicos disturbios callejeros, sino de un enfrentamiento generalizado con consecuencias de largo alcance. Muchos alborotadores parecían tener una extraña fascinación por el fuego. Más de 100 vehículos ardieron durante este caótico periodo, incluidos 56 coches de policía. La destrucción se extendió a la propiedad, con casi 150 edificios que sufrieron algún tipo de daño. Trágicamente, 30 de ellos quedaron reducidos a cenizas. Los alborotadores hicieron gala de una notable capacidad de destrucción. Los alborotadores también aprovecharon el caos para saquear numerosas tiendas de la zona. El frenesí de robos recordaba a las caóticas rebajas del Black Friday, pero con matices más siniestros. Se enviaron a Brixton más de 1.000 agentes de policía, que acabaron sofocando los disturbios. Con el tiempo, el número de policías se elevó a más de 2.500 y los disturbios habían remitido a primera hora de la mañana del domingo. Entre los daños causados se encontraban 2 pubs, 26 comercios, escuelas y otras estructuras incendiadas. Tras los disturbios, las fuerzas del orden se mantuvieron vigilantes. Un total de 82 personas se encontraron en el lado equivocado de la ley y fueron detenidas por su participación en los disturbios. Los informes sugieren que hasta 5.000 personas participaron en los sucesos, convirtiendo las calles en un campo de batalla. No se trataba de un enfrentamiento menor, sino de disturbios a gran escala que afectaron a toda la comunidad. Los disturbios de Brixton desencadenaron una reacción en cadena, ya que disturbios similares estallaron en varias ciudades y pueblos ingleses ese mismo mes de julio. Fue como si una ola de disturbios civiles se extendiera por todo el país. En respuesta a estos inquietantes sucesos, el gobierno de Thatcher decidió iniciar una investigación para entender las causas subyacentes y sus consecuencias. Esta investigación dio lugar al Informe Scarman, una evaluación exhaustiva de los problemas que habían conducido a este oscuro capítulo de la historia británica. Disturbios en los suburbios de París, Francia, 2005. En otoño de 2005, durante 3 semanas, París estuvo básicamente en llamas. Se desencadenaron una serie de disturbios impulsados por la ardiente energía de la juventud, caracterizados por violentos enfrentamientos y el ominoso espectáculo de coches y edificios públicos incendiados. La chispa que desencadenó los disturbios se produjo el 27 de octubre en Clichy-sous-Bois, la fatídica noche del 27 de octubre de 2005 en Clichy-sous-Bois, Francia. Aproximadamente a las 17:20, se llamó a la policía para investigar un presunto robo en una obra en construcción. Su llegada provocó la huida de un grupo de 3 adolescentes, 3 de los cuales buscaron refugio en una subestación eléctrica. 30 minutos más tarde, la policía había logrado detener a 6 de los jóvenes. Estos detenidos fueron trasladados posteriormente a la comisaría de Livry-Gargan. Sin embargo, esa noche, durante el interrogatorio, se produjo una calamidad imprevista. Se produjo un apagón en toda la comisaría y en las zonas vecinas. 2 de los chicos, Sied Bena y Bouna Traoré, se habían electrocutado. Un tercer joven, Muhitin Altoun, sufrió una descarga eléctrica en la subestación eléctrica donde se habían refugiado. Los relatos del señor Altoun, que seguía hospitalizado, permiten comprender mejor los acontecimientos que condujeron al incidente. Un grupo de unos 10 amigos había estado jugando al fútbol en un campo cercano y se dirigía a casa cuando se encontró con la patrulla policial. Temiendo el prolongado interrogatorio al que a menudo se enfrentaban los jóvenes de estas viviendas, se dispersaron en distintas direcciones para eludir a las autoridades. No estamos seguros de la naturaleza exacta de la persecución. Mientras el fiscal local, François Molin, sostenía que la policía perseguía a otros sospechosos que intentaban eludir los controles de identidad, los adolescentes creían que eran ellos los perseguidos.
Este incidente sirvió de catalizador, encendiendo tensiones subyacentes que llevaban tiempo latentes en la comunidad. En las protestas, los participantes expresaron su frustración colectiva por las elevadas tasas de desempleo y la percepción de acoso y brutalidad por parte de la policía. Su grito de guerra se hizo eco de un sentimiento compartido. Ya estamos hartos. Estos barrios se vieron empañados por una sensación de confinamiento, dando lugar a un omnipresente clima de miedo. Además, los suburbios donde se produjeron los disturbios albergaban una importante población inmigrante, principalmente de origen norteafricano y subsahariano. Lamentablemente, este rico tapiz cultural iba acompañado de tensiones religiosas que, según se creía, exacerbaban aún más las frustraciones y la percepción de discriminación. Factores como las secuelas de los atentados del 11 de septiembre y la posterior guerra de Irak proyectaron una larga sombra, dejando a los musulmanes especialmente vulnerables a los prejuicios. Durante ese tiempo, esta zona se vio marcada por el aumento del desempleo juvenil y un sentimiento generalizado de acoso policial, sobre todo en las urbanizaciones menos acomodadas. Lo que siguió fueron 3 semanas de caos, en las que las llamas de la rebelión flameaban por toda Francia, pintando un panorama aleccionador de descontento y discordia. La situación se deterioró hasta tal punto que, el 8 de noviembre, se declaró el estado de emergencia, medida que posteriormente se prorrogó otros 3 meses. Al final de los disturbios, había más de 8.000 vehículos incendiados, crudos símbolos de la destrucción causada por los alborotadores. Más de 2.760 personas fueron detenidas por la policía. Levantamiento de Soweto, Sudáfrica, 1976. El levantamiento de Soweto, un momento decisivo en la historia de la lucha de Sudáfrica contra el apartheid, se desarrolló con una gravedad que conmocionó al mundo. El 16 de junio de 1976 supuso una nueva forma de resistencia a la política lingüística africana, introducida en 1953 bajo la educación bantú del entonces gobierno del apartheid. En la fatídica mañana del 16 de junio de 1976, las calles del municipio de Soweto se convirtieron en un campo de batalla por el cambio, donde los escolares negros se erigieron en vanguardia de una profunda transformación. Su grito de guerra, nacido de la frustración y la injusticia, fue la respuesta a la imposición por parte del régimen del apartheid del Afrikaans como medio de instrucción en las escuelas negras. Este mandato opresivo encendió una mecha que prendió una incesante oleada de protestas. Unos 20.000 estudiantes salieron a la calle para exigir su derecho a la educación en su lengua materna. Se calcula que 20.000 estudiantes salieron a la calle en Soweto, donde se encontraron con una brutalidad policial excesiva. Las consecuencias fueron nefastas. Según los informes oficiales, se perdieron 176 vidas, aunque algunas fuentes creen que el número real se aproxima a las 700 víctimas. Estos estudiantes, que exigían una educación en su lengua materna, pagaron un alto precio por su rebeldía. Este acontecimiento fue la culminación de un resentimiento profundamente arraigado. Puso al descubierto las disparidades raciales arraigadas en el sistema del apartheid, con la población negra rechazando el Afrikaans como símbolo de opresión y favoreciendo el inglés. Las protestas dieron lugar a una intensa oposición, nacional e internacional, contra el régimen del apartheid, ante la mirada horrorizada del mundo. Durante la noche del 26 de agosto de 1986, se produjo un trágico incidente en el distrito de White City, donde se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los manifestantes. Solo en ese lugar, los informes sugieren que entre 20 y 25 personas perdieron la vida, y más de 60 resultaron heridas. Oficialmente, el gobierno sudafricano reconoció inicialmente solo 11 víctimas mortales, pero más tarde revisó la cifra a 12. Según la Oficina de Información Sudafricana, la policía recurrió a disparar sus armas en 2 ocasiones distintas. Al parecer, el primer incidente se produjo tras el lanzamiento de una granada de mano contra la policía, que hirió a 4 agentes. Sin embargo, los testimonios de los habitantes de la zona no coinciden. Afirmaron que el conflicto estalló cuando las autoridades locales intentaron desalojar a los inquilinos, que llevaban 2 meses participando en un boicot al alquiler. En sus esfuerzos por dispersar a la multitud, las fuerzas de seguridad emplearon inicialmente gases lacrimógenos. A medida que la situación se agravaba, un residente se puso en contacto con un periodista para expresarle la grave situación. La policía dispara a diestro y siniestro. Acaban de disparar a un anciano. Están disparando a todo el mundo. A todo. Los disturbios de Soweto, sin embargo, sirvieron de catalizador para renovar la oposición contra el apartheid, no solo dentro de las fronteras de Sudáfrica, sino en la escena mundial. El mundo fue testigo de los horribles acontecimientos que se desarrollaron en las calles de Soweto, y resonó la condena internacional. En memoria del espíritu indomable de quienes tomaron las calles aquel fatídico día, el 16 de junio fue declarado festivo en Sudáfrica en 1991, día que se conocería como el Día de la Juventud. Además, esta fecha tiene un significado conmovedor a escala internacional, ya que se reconoce como el Día del Niño Africano, DEAC. Es un duro recordatorio de la lucha permanente contra la discriminación y de la resistencia de quienes se atreven a exigir justicia, lo que convierte el levantamiento de Soweto en un capítulo fundamental de la actual lucha por la igualdad y los derechos humanos. Disturbios raciales de Birmingham, Reino Unido, 1981. Se hizo evidente que el paseo del señor Heard tendría que terminar muy rápidamente si quería salir ileso. Botellas y ladrillos volaron, y el ministro del Interior fue sacado del camino mientras estallaba otro disturbio a gran escala.
Los disturbios de Handsworth de 1981 se refieren a los 3 días de agitación que tuvieron lugar en Birmingham, Inglaterra, en julio de 1981. El episodio de violencia más intenso se produjo en la noche del viernes 10 al sábado 11 de julio, con disturbios menores en las 2 noches siguientes. Estos disturbios fueron descritos a menudo como disturbios de imitación por el informe Scarman, ya que se produjeron tras los disturbios de Brixton en Londres y más o menos simultáneamente con los disturbios de Toxteth en Liverpool y los disturbios de Moss Side en Manchester. Sin embargo, algunos han rebatido la noción simplista de que fueran meras imitaciones. El catalizador inmediato de los disturbios fue el ataque a un destacado comisario de policía local, que intentaba acallar los rumores de una inminente marcha del derechista Frente Nacional. Los disturbios se saldaron con 121 detenciones, 40 policías heridos y cuantiosos daños materiales. Cabe destacar que, antes de los disturbios, Handsworth se había considerado un modelo de policía comunitaria eficaz. Sin embargo, muchos jóvenes británicos de raza negra pusieron en duda la existencia de relaciones amistosas entre ellos y la policía, ya que aproximadamente el 40% había sido sometido a procedimientos de identificación y cacheo en los 12 meses anteriores. Handsworth era una comunidad diversa, con residentes blancos, negros y asiáticos, y las encuestas posteriores a los disturbios revelaron escasos indicios de tensiones raciales significativas. Una semana antes de los disturbios, The Times informaba de un festival en Handsworth Park, al que asistían 8.000 personas, blancas y negras, y describía un ambiente tan armonioso y pacífico como el de una fiesta de pueblo rural. Los participantes en los disturbios citaron a menudo el desempleo, el aburrimiento y la emulación de sucesos ocurridos en otros lugares como las razones más comunes de su participación. Sin embargo, ese no sería el último motín que tuvo lugar en Birmingham. Los segundos disturbios de Handsworth se produjeron en el distrito de Handsworth de Birmingham, del 9 al 11 de septiembre de 1985. Estos disturbios fueron provocados por la detención de un hombre cerca del café Acapulco en Losells y una redada policial en el bar Villa Cross, en la misma zona. Esto llevó a cientos de personas a atacar a la policía y a la propiedad, con saqueos, vandalismo e incluso bombas incendiarias. En 1985, Handsworth estaba habitada predominantemente por comunidades negras y asiáticas desde hacía unos 30 años y tenía una de las tasas de desempleo más altas de Birmingham. Los disturbios se saldaron con la trágica muerte de 2 hermanos, Casamali Moledina y Amirali, que murieron quemados en su oficina de correos. Otras 2 personas permanecían en paradero desconocido, 35 personas resultaron heridas, más de 1.500 agentes de policía fueron desplegados en la zona, aproximadamente 45 tiendas fueron saqueadas e incendiadas, causando cuantiosos daños por valor de cientos de miles de libras. Además de la tensión racial, se consideraron factores importantes las elevadas tasas de desempleo, ya que menos del 5% de los negros que habían terminado sus estudios habían encontrado trabajo en el verano anterior. Estos disturbios fueron el tema central del documental de John Aconfra, Handsworth Songs, y el cineasta y artista Pogus Caesar los documentó ampliamente mediante fotografías expuestas en diversos lugares de prestigio. Los sucesos también inspiraron la canción del artista de reggae Pato Banton, Handsworth Riots, y fueron observados por Goldie y los grafiteros del Bronx Brim, que documentaron la devastación en el documental Bombing. Estos disturbios de Handsworth marcaron el comienzo de una serie de disturbios similares en todo el Reino Unido en el otoño de 1985, en particular los disturbios de Broadwater Farm en Londres, que también se saldaron con un muerto. Disturbios de Cronulla, Sydney, Australia, 2005. Por último, nos dirigimos a Sydney. Los incidentes de tensiones raciales y étnicas en Cronulla y sus alrededores fueron en aumento hacia 2005. Estas tensiones se vieron agravadas por un conflicto histórico entre los residentes locales de Cronulla y los bañistas de los suburbios occidentales, conocidos como Westies. Desde la década de 1960 se habían producido guerras y enfrentamientos, a menudo con altercados físicos, entre los Westies y los surfistas locales. No está claro si incidentes anteriores por motivos raciales, como las violaciones en grupo de Sydney, influyeron en la escalada de tensiones en la zona. Algunos sostienen que estos incidentes pueden haber servido de justificación para ataques posteriores, aunque numerosos informes sugieren lo contrario. En particular, el verano anterior, el Día de Australia, se produjo un motín no racial en el que participaron entre 2.000 y 3.000 jóvenes en la zona de Cronulla. En un momento dado, los alborotadores lanzaron objetos contra la policía que intentaba mantener el orden. Sin embargo, ese día, el 4 de diciembre de 2005, poco después de las 15:00 horas, la policía acudió a un incidente en la playa de North Cronulla, donde al parecer 2 socorristas de surf fuera de servicio fueron agredidos por 4 individuos de un grupo de 8 hombres de Oriente Medio. El altercado comenzó con un intercambio verbal después de que 3 socorristas se enfrentaran a un grupo de 4 jóvenes libaneses en la playa de Cronulla. Las acusaciones iban y venían, y ambos grupos se acusaban mutuamente de mirar fijamente. A continuación se produjo una acalorada discusión que culminó en un altercado físico. Uno de los jóvenes libaneses trató de calmar la situación, pero otro le propinó un puñetazo que no dio en el blanco, lo que dio lugar a un forcejeo que acabó en una pelea en toda regla. Un socorrista sufrió heridas graves al caer y golpearse la cabeza. Contrariamente a lo que informan algunos medios de comunicación, no hubo una afluencia significativa de hombres de Oriente Medio en la zona, ya que no se encontraban presentes más de los 8 individuos iniciales. En un programa de radio presentado por Alan Jones, de la emisora 2GB de Sydney,
Una oyente llamada Berta expresó su preocupación por los comentarios despectivos dirigidos a personas de Oriente Medio. Jones respondió con polémicas declaraciones, avivando aún más las llamas. Apoyó la idea de traer bandas de motoristas para enfrentarse a los matones libaneses, e incluso sugirió que se televisara el acto. La situación se agravó, y Jones afirmó ser el impulsor de las discusiones. Estos hechos tuvieron consecuencias para Jones, ya que se descubrió que había infringido el código de conducta de la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación, ACMA. Nadie organizó este mitin, pero se había enviado el siguiente mensaje de texto a cientos de teléfonos móviles. Este domingo, todos los putos australianos de la comarca, bajad a North Cronulla para ayudar a apoyar el día de Lev y el bashing. El 11 de diciembre de 2005, unas 5.000 personas se reunieron en la playa de North Cronulla. Aunque la mañana comenzó con barbacoas y reuniones improvisadas, las tensiones estallaron cuando llegó un joven de aspecto de Oriente Medio. La multitud se volvió rápidamente hostil y le atacó, obligándole a salir de un pub local. La policía intervino para resolver la situación. Más tarde, 2 mujeres se enzarzaron en una discusión verbal que desembocó en una refriega que requirió la intervención de la policía. Además, 2 chicos de Bangladesh fueron rodeados por la multitud, que les arrojó objetos y coreó consignas despectivas. Se atacaron vehículos policiales y se agredió a más personas a lo largo del día. En la estación de tren de Cronulla, una turba cada vez más numerosa, impulsada por los rumores, atacó a personas de apariencia de Oriente Medio, y la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para controlar a la multitud. Se produjeron múltiples agresiones, tanto en la playa como en el exterior de un restaurante de comida para llevar, que causaron daños materiales y violencia. Al final del día, 26 personas habían sido atendidas por lesiones, entre ellas un agente de policía y 2 agentes de ambulancias. 16 personas fueron detenidas y se les imputaron 42 cargos, desde daños intencionados hasta resistencia a la autoridad. Por la noche, un centenar de residentes de Punch Bowl y otros grupos se reunieron, algunos armados, y formaron un convoy de más de 40 coches que se dirigió a las playas para tomar represalias. Agredieron a personas, dañaron coches e incendiaron al menos uno. La policía antidisturbios intentó contener la violencia y los residentes denunciaron actos de vandalismo generalizados contra coches y propiedades. Un hombre fue apuñalado varias veces, pero sobrevivió, mientras que otro fue golpeado y robado por un grupo de hombres. Además, un grupo de hombres blancos acosó y amenazó a una mujer que llevaba pañuelo en la cabeza. Un centenar de personas fueron detenidas y fichadas. Y esto es lo que tenemos para ustedes en este video. Esperamos que les haya gustado. Si es así, haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más videos como este.